Esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Pero lo hacía, con una certeza mortal como demoledora. La tierra manchaba su sagrada piel, su cuerpo angelical estando en contacto con suelo infernal, dañando su espíritu y orgullo. No era solo una metáfora, era un hecho. Su naturaleza de ángel no recibía de la mejor manera la composición maligna que el sitio otorgaba, causando un ardor insoportable en su ser. El azufre se impregnaba en el aire con una intensidad malévola, el fuego se esparcía en los rincones de aquel destruido lugar. El aire, ya de por sí contaminado por la atmósfera corrupta, se llenaba de una malicia sin precedentes. El sonido se distorsionó en cuerdas rotas, en entonaciones sin gracia. No había claridad, no había armonía. Era una sinfonía macabra de gritos y ladridos lejanos, de ecos desconocidos que no podía reconocer. Sus sentidos se alertaban, como si una bocina quisiera advertirle sobre el peligro, del inminente destino que le esperaba. Y se hubiera levantado, habría gritado por el esfuerzo y maldecido a los cuatro vientos, pero se habría puesto de pie. Hubiera reído, como quien encontraba absurda la situación actual en la que vivía. Se hubiera burlado, enseñando los dientes como un depredador sediento de sangre, cuyas ansias de cazar eran más grandes que su sentido común. Habría regresado a la batalla, a la matanza sin escrúpulos, con un renovado vigor hacia los condenados que se defendían con una persistencia exasperante. Pero en lugar de eso, él estaba. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué su espalda estaba mojada? Algo le pesaba, algo escurría sin control. Su esencia, su sangre. La realización lo golpeó con una potencia demoledora, la lógica abriéndose paso en su mente. Él fue herido. Estaba sangrando, estaba en el suelo. La negación fue lo primero a lo que recurrió, no creyendo que fuera real. Debía ser una pesadilla, una broma de mal gusto. Pero la realidad a veces podía ser aterradora. ¿Cómo fue que terminamos así? ¿Por qué esto estaba sucediendo? Aquel frío antinatural de hace eones, la brisa que apareció de la nada para helarle los huesos, volvió a manifestarse. Una sombra invisible se posó encima suyo, impidiéndole respirar correctamente. Era aquello que tuvo el desfortunio de conocer en vida, en el instante crucial en el que el sentimiento valió poco al lado del miedo. En el momento, cuando la supervivencia valió más que la amistad. Cuando a sus ojos, sus amigos, los animales, quisieron devorarlo. Cuando la pureza fue arrebatada. En el segundo en el que su hijo dio su último aliento. En el recuerdo de su amada esposa, antes de que desapareciera de sus memorias. En la tarde, cuando el sol estaba a punto de ocultarse. Y él cerró los ojos. La muerte. La parca venía a reclamarlo una segunda vez. Estaba muriendo. Moriría otra vez. Adán, el primer hombre, moriría por segunda vez. La idea era cuanto menos surrealista. La primera vez fue en su vida, en la tierra. Donde tuvo una cantidad absurda de hijos junto a su esposa Eva, hasta que la edad se lo llevó y le dio paso a su nueva vida en el cielo. Lugar de los seres más hermosos del universo, los ángeles de Dios. Esta vez, moriría por segunda vez, siendo un ángel. Asesinado por el cuchillo de una vil pecadora, vomitando chorros de sangre dorada y ensuciándose con la misma. El arma atravesó su piel varias veces, como para asegurarse de hacer bien su trabajo, lo cual hizo. Adán sentía como su vitalidad se marchaba lentamente, como la luz de una lámpara que pronto se apagaría para nunca volver a encenderse. Como la luz de una estrella que pronto se extinguiría. Dolía respirar. Su pecho estaba hirviendo y sus pulmones se llenaban de sangre, al tiempo en que su cuerpo se sentía más pesado que de costumbre. Todo su alrededor se distorsionó, a sus ojos todo se veía borroso, y las luces se difuminaban en colores desiguales. Moriría otra vez. La certeza lo desarmó por completo. Había olvidado lo que se sentía. Se suponía que nunca, jamás, lo sentiría de nuevo. Tanto tiempo en el cielo le hizo olvidar sensaciones no deseadas que hubiera querido nunca volver a experimentar, pero el universo era una perra cruel con él. Él estaba muriendo. Las garras del abismo lo estaban tocando, ansiosas de llevarlo a quién sabe dónde. Lo tenebroso fue que ahora no tenía seguridad de terminar en un lugar mejor. Moriría solo y a nadie le importaría, después de todo solo era el puto Adán, el primer humano. El primero de todos, el padre de la humanidad. El ángel más vocal y molesto del cielo, el hijo menor de Dios antes que Jesús. El líder exorcista, el castigo encarnado, la pesadilla de los pecadores. Quería reír por esta mierda, reírse por esta vil injusticia que no se merecía, aunque en el fondo supiera que sí. El karma o la ironía era evidente, incluso para su ignorancia.
Intentó sacar la carcajada de su garganta, pero solo pudo escupir sangre, su posición boca abajo no ayudando para nada. Sentía que se ahogaba. No sabía qué pasaba mientras él convulsionaba en el puto suelo, pero a juzgar por el frío silencio, no era nada bueno para ellos. Se suponía que solo iban a matar a la perra hija de Lucifer y destruir su hotel mierdero. Se suponía que era un trabajo de entrar y salir. Fácil como siempre. Lamentablemente, el destino no lo quiso así. Solo por una conveniencia argumental, porque Adán no veía otro modo de que hubiesen podido ganarles, los inmundos pecadores se habían sobrepuesto a su ataque y, aparentemente, vencido. Quería farfullar como loco, gritar a toda voz. Pero su cuerpo no le respondía, no podía pensar correctamente. Fue por eso que en vez de pensar en su situación actual, su mente viajó hacia el pasado, mucho tiempo atrás. Antes de que todo lo que se conoce actualmente existiera. Antes de la traición. Antes del dolor. Antes de las lágrimas. Antes de saber que podía odiar. Antes de que toda su vida se fuera al carajo. Antes de que perdiera. Cuando aún era feliz. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. ¿Qué era existir? No solo era ser consciente que estabas ahí, sino entender que fuiste creado cuando antes no había nada. De la misma nada del universo, del polvo de la tierra, Dios lo formó. Y he ahí, la creación perfecta del Todopoderoso. El primer humano. Un ser con 2 piernas y 2 brazos, con nariz y ojos, cabello y boca. Una creación más completa, un molde para los que vinieran después. Él no era nada, hasta que lo fue. Despertó, debajo del paraíso celestial, el jardín del Edén. Él miró, sin entender dónde estaba ni qué era en realidad. Sabía que tenía pies, que tenía manos. Sabía, o al menos tenía una vaga idea de para qué eran, y cómo debía usarlas. Algo extraño, puesto que era la primera vez que despertaba. Tu nombre es Adán, bienvenido al Edén, dijo Será, con una hermosa sonrisa, extendiendo sus manos con felicidad. Adán, se dijo a sí mismo con confusión, mirándose con cautela, como quien no entiende que están hablando de su persona. Un sentido de pertenencia tocó su corazón, llenándolo de dicha. Él no era nada, hasta que lo fue. Soy Adán. Era el hombre, la imagen y semejanza del Altísimo. Adán, el primero de todos. Soy Adán, exclamó con más confianza y lentamente sonrió, levantándose de un salto. Soy Adán. Soy Adán, soy Adán. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Génesis 1:27-29. Adán amaba el Edén. ¿Cómo no hacerlo? Era su hogar, su cuna, su cielo. Era suyo para cuidar, suyo para conocer. Los animales eran sus amigos, su responsabilidad. Lo amaba. Cada día y noche eran una bendición, un honor al Todopoderoso. Porque tanto las estrellas como el firmamento fueron hechos por aquel quien también lo formó a él. Tenía a su amigo Samael, un ángel de baja estatura que surcaba los cielos con emoción infantil, enseñándole lo que sus hermanos no hacían, acercándose como un confidente, no solo un guardián. Su papel en la creación era resaltante, habiendo hecho constelaciones enteras de distintas formas como tamaños. Obras de arte por mérito propio, pinturas hechas por el mejor pintor de los cielos. No se podía hacer más que ver, que apreciar, todo era felicidad.
Pero, algo se sentía incompleto. Algo le faltaba, algo le hacía infeliz. ¿Pero qué? Ya tenía todo, los ángeles lo visitaban de vez en cuando para supervisar su progreso, las plantas le otorgaban comida. El agua lo limpiaba, todo un patio de juegos para aprovechar, sin preocuparse de los regaños de los ángeles, esos emplumados que vivían como verdaderos aburridos. ¿Qué era eso que le hacía falta entonces? ¿Qué era lo que provocaba infelicidad en su espíritu? No tardó en darse cuenta. Más compañía, más cercanía, más conexión. No como la que ya tenía, sino con alguien más. Alguien como él, que viviera con él, que no se fuera, que permaneciera a su lado. Otra humana, otra amiga. Esta es tu compañera y esposa, Lilith. Espero que se lleven muy bien. Sin saberlo, el creador escuchó su deseo y lo hizo realidad. Frente suyo, una asombrosa criatura levantaba la cabeza, de una cabellera dorada como los rayos del sol. Sus ojos violetas lo dejaron paralizado, sin procesar tanta majestuosidad en un solo individuo. Su piel era pálida, su aura transmitía una pureza difícil de ignorar. No era como los otros ángeles o animales del jardín, era diferente. En el buen sentido, algo que escapaba de su comprensión. Es hermosa, pensó Adán, viendo a este singular ser, mientras que la mujer hacía lo mismo. Ambos sintieron una conexión única, una unión invisible que entretejía el orden cósmico. Eran iguales, hechos del polvo de la misma tierra. Hombre y mujer, varón y hembra. Humanos, creaciones del gran Dios viviente. Por fin, él ya no estaría solo, al fin tendría a alguien con quien hablar sobre las maravillas del Edén. Por fin se acabaron las noches frías y solitarias en las que ni la belleza del Edén podía desaparecer. Adiós al abandono, a las preguntas incesantes que interrumpían sus sueños cada vez. Tenía a una persona especial a su lado, a una compañera. Soy Lilith, dijo sonriente, extendiendo una mano como señal de saludo. Soy Adán, respondió con una sonrisa propia, imitando el gesto. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 15, 17. La dinámica entre ambos era divertida, se complementaban en las diferentes actividades que hacían en el jardín. Desde el inicio, quedó claro que Lilith era más inteligente, mientras Adán era más impulsivo. Al principio no se notaba, ignoraban sus fallas y se preocupaban por disfrutar de su tiempo compartido. Saltaban, corrían, escalaban. Eran como unos niños que aprendían a divertirse, a crear hermosos recuerdos para la posteridad. Adán, ¿qué es eso?, preguntó la mujer en un tono confuso y curioso al hombre que le sonreía con felicidad. Encontré esta flor y me recordó a ti. Oh, Lilith, mi igual, mi tierra primera. Mi amiga, mi acompañante. Se la extendió con una brillante sonrisa que expresaba lo que sentía por ella, cuánto la quería. Lilith miraba sorprendida, hasta que sonrió con un rubor en sus mejillas. Recibió el regalo con algo de nervios, pero con una felicidad que no se podía ocultar. Para ella, el pequeño gesto significaba lo que las palabras no podían terminar por expresar. El sentimiento que en ellos habitaba era inmenso, puro. Más que amantes, aprendían a convivir el uno con el otro, a amarse de verdad. Y en esos momentos, todo pareció funcionar. Su sentir era correspondido, su conexión era inquebrantable. Ellos eran todo, hasta que no lo fueron. Los desacuerdos se volvieron más frecuentes, las peleas más normales que de costumbre. Lento pero seguro, la animosidad fue creciendo a un ritmo acelerado, eliminando cualquier rastro de buena fe que hubiesen tenido. Antes, solo eran unas cuantas palabras y luego reconcilios. Ahora eran molestias y tensiones prolongadas, que ni el ángel más competente podía resolver. Las emociones eran conceptos ajenos a sus composiciones, no porque no pudieran sentirlas, sino porque siempre habían seguido las enseñanzas del Creador al pie de la letra. No se preocupaban por entenderse a ellos mismos, porque lo único que importaba era el camino que ya se había trazado. Antes de la manzana, la definición de enojo o celos no existía como tal. Los primeros humanos, los que se supone debían cumplir con el mandato del Señor y poblar el planeta entero, se alejaban cada día de esa misión.
Con cada roce se separaban más, barreras invisibles que se negaban a quitar. Los seres de luz no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar. Ya no podía ignorarse ni evitarse. Tenían problemas que no podían arreglarse. Discusiones cada vez más largas, gritos que buscaban herir, que buscaban resentir. No supieron cómo fue que todo dio un giro de 180 grados, pero su armonía se rompió en pedazos una vez la paciencia se terminó. ¿Por qué hacemos lo que los ángeles quieren? ¿Por qué no podemos hacer otra cosa? ¿No somos la creación perfecta del Señor? Nos tratan como si no fuéramos nada. ¿Qué derecho tienen? ¿No dijo el Señor que su voluntad se manifestaría a través de nosotros? Si fuimos creados para alcanzarlo, tenemos el derecho de ordenarles también, ¿no? Para Adán, un devoto al mandato divino, las interrogantes de Lilith no solo eran peligrosas, eran una falta de respeto hacia el Señor y los ángeles. ¿Cómo podía ella menospreciar las bendiciones que les daban? ¿Cómo podía querer algo aparte de lo que los hacedores del bien compartían? No lo entendía, prefería mantenerse en la simplicidad. Aún así, no podía amonestar a Lilith por tener curiosidad. Él también lo era en cierto modo, deseando aventurarse en todo el Edén hasta conocerlo como la palma de su mano. Sin embargo, Lilith iba más allá, ansiosa por explorar los lugares desconocidos fuera del paraíso. Era un espíritu libre, o tal vez una adolescente que se deja llevar por sus expectativas. En cambio, Adán era un conformista, no teniendo interés en ansiar más de lo que ya tenía. Y eso era lo que también volvía loca a Lilith. Adán se estaba quedando estancado, quieto en el mismo lugar. No mejoraba, no crecía, permanecía igual. No cambiaba su actitud ruidosa y dominante, porque para él no tenía sentido cambiar lo que ya era, por gracia del Creador. Y para Adán, Lilith se creía superior a él y al Creador en sí mismo, confiando ciegamente en que ella tenía la razón y que todos deberían escucharla. Se quejaba de su actitud, pero ella no era mejor. Sí, había cierta clase, pero también el mismo aire de dominación. No era nuevo, ya que los dos fueron creados para ser iguales, por lo que compartían algunos rasgos importantes. Los dos eran los reyes del lugar, y ninguno quería perder ese derecho. Fue una pena que esto terminara de la manera en que lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas, Lilith? ¿Por qué me dejas? No entendió lo que veía, no podía. La incredulidad y el dolor se mezclaban, una ira primigenia que le ardía. Su corazón se quebró en pedazos al ver cómo su amada se iba a los brazos de otro hombre, a los de Samael. Samael, el que era su amigo, el que conoció primero en el Edén. Aquel que le juró lealtad siempre, lo estaba traicionando, dándole la espalda y llevándose a Lilith con él. O al menos así lo entendió, porque no quería creer que fuera porque ella se cansó de él. ¿Cómo podría cansarse de las maravillas de su hogar? ¿Cómo podía cansarse de él? Su mente repetía la escena. El acto, el arte que era reservado solo para los dos, era igualado por otra persona. Su momento especial, un espacio donde dejaban salir sus instintos más salvajes, era convertido en una verdadera ofensa. Tocando el cuerpo que solo él podía tocar, besando los labios que solo él podía reclamar, respirando el fuego de la pasión que ninguno otro debería sentir. Adán fue herido, el resentimiento formándose en su corazón. Pero no para cambiarlo, no aún. Los vio irse, los vio tomados de las manos para marcharse, sin mirar atrás. Ni él ni ella le dirigieron una mirada o una despedida. No hubo disculpas o vergüenza en sus actos. Con un nudo en su garganta, vio como el ángel y la mujer se iban perdiendo con cada paso, alejándose más y más. Dejando al hombre en su dolor. Corrió, intentó alcanzarlos, pero ellos ya habían desaparecido. Se quedó solo. Lilith se fue para nunca volver. Y Samael, no volvió a ser el amigo que antes fue. Ya fuera por culpa suya o no, el resultado había sido este. Y él, regresó al jardín, pero esta vez, completamente solo. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2, 21, 23. Adán, te presento a Eva. Tu nueva esposa.
Recíbela con gozo, porque es el regalo del Todopoderoso para ti. Anunció Michael, haciéndose a un lado para dejar a ver a una mujer hermosa que veía el lugar con asombro. Dicha hembra era de una belleza irreal, más baja que él, pero igual de linda. Sus ojos eran dorados, tan dorados que brillaban con una fascinación genuina. Para los ángeles, ella podía ser solo una copia de Lilith, un intento de arreglar lo que fue roto. Pero para Adán era un nuevo comienzo, una nueva aventura. Ella fue creada con una de tus costillas, así que es perfecta para ti porque fue hecha solo para ti. Dijo Uriel con un tono cansado pero alegre. El humano solo veía a la nueva mujer sin saber qué pensar, el solo pensamiento que tendría que olvidar a Lilith y vivir con alguien más le carcomía el corazón. Pero se dijo a sí mismo que no había nada que pudiera hacer, la rubia tomó su decisión y él tenía que tomar la suya. Claro, el descontento también se sentía en su espíritu, ya que el sacarle una de sus costillas, sin siquiera pedirle permiso era aterrador, mostrando que tal vez, su ex esposa no estaba tan equivocada con respecto a la poca o nula importancia que le daban a ellos como personas, no solo como raza. Eva, hermoso nombre para un ser tan bello. Muchos dirían que al nacer de una parte de Adán, estaba totalmente sujeta al hombre, obligada por un destino ya hecho, por una línea irrompible que ni el universo podía deshacer. Pero Adán no lo veía así, porque no la miraba como una herramienta o una copia. Era una persona pensante, su propio ser. Aunque extrañaba a Lilith, debía seguir adelante. Eva fue hecha para ser su nueva esposa, pero Adán quería algo más que eso. Compañía, una amiga que no le diera la espalda ni lo dejara a su suerte. Así que disipándose de duda se acercó a su nueva pareja, que lo miraba con cautela en sus ojos dorados, los mismos que los suyos. Encantado de conocerte Eva, espero que nos llevemos muy bien. Exclamó radiante de felicidad, extrañando a la mujer, pero que a los segundos pareció gustarle porque se rió un poco. Lo mismo digo Adán, espero que nos llevemos muy bien. La felicidad regresó, aterrizada, cómoda. La fantasía no era tan exagerada como la primera vez, sino realista, apasional. Eva era tímida, carente de la personalidad libre y dominante de Lilith. Pero era eso lo que la hacía única, que no era igual a Lilith. Era curiosa, pero reflexiva. Alegre, pero inteligente. Los dos se acercaron, no solo en ideas, no solo en diversión. En pensamientos, en aficiones, en deseos. Caminaron juntos, atesorando cada momento, por más breve que fuera. Cantaban, danzaban, brincaban, reían. Si uno se enojaba, el otro no lo agredía, respetaba. Si necesitaban ayuda, no dudaban, actuaban. No todo era perfecto, habían problemas también. Pero en vez de alejarse, se unieron, compartieron sus inseguridades. Habían días en los que actuaban como unos verdaderos idiotas, pero siempre encontraban el camino correcto para volver a reconciliarse. Bendito sea el día en el que nos conocimos, alabado sea el Señor por haberme creado. Cuando abrí los ojos, fuiste tú lo primero que vi. Y lo supe, tú eras la razón de mi existir. Adán, mi sol, mi luz, mi guía en un mundo tan vasto. Te amo, y siempre lo haré. No por una orden, sino porque así lo decidí. Te amo, te adoro. Y sé que tú sientes lo mismo, pues estamos unidos. No te dejaré solo, siempre estaré a tu lado. Se amaban a un nivel profundo y puro, besándose, cuidándose, durmiendo juntos. No era perfecto, pero era lo mejor que pudo pasar. La herida iba sanando, el dolor se iba lentamente. Adán era feliz, y creyó que lo sería para siempre. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 2, 5. Se les prohibió comer del fruto del bien y del mal, era una orden que no se debía romper. La palabra de Dios era ley, era una realidad absoluta. No había nada que pudiera hacerse, solo obedecer.
Cada que una orden era dada, debía cumplirse. Pero Eva hizo lo prohibido. Contra toda advertencia, había mordido de la manzana por culpa de Samael y Lilith. ¿Cuánto tiempo sin saber de ella? No sabía qué hacer, su mente le decía que debía llamar a los ángeles antes de que fuera demasiado tarde, pero mirando los ojos encantadores y expectantes de su esposa, sintió que su voluntad flaqueaba. Eva se miraba más viva, más sabia. Pero esa actitud, esa expresión, no era normal. Su Eva no era así, a lo mucho algo pícara y traviesa, pero no así. Estaba rompiendo las leyes, quebrantando el orden. Debía detenerla, impedir que llegara más lejos. Sin embargo, las dudas y las preguntas que se hacía muchas veces regresaron con más fuerza. Si como del fruto, entenderé por qué Lilith me dejó. ¿Seré un mejor esposo para Eva? ¿Entenderé por qué los ángeles nos ocultan cosas? ¿Entenderé el plan de Dios? Sin embargo, ninguna de esas preguntas valía la pena, a excepción de una. Si no la como, perderé a Eva. No quería volver a quedar solo, no podía permitir algo así. Quería ser como Michael y Uriel, libres y poderosos. Quería ser como Samael era antes, feliz. Así que aún con duda y pensando en las palabras de su esposa, que le sostenía la mano dándole ánimos, mordió del fruto. Una bendición como una maldición. Al instante, sus sentidos fueron asaltados por un dolor incalculable, como si una toxina entrara a su cuerpo. Ardía, quemaba. Y en medio de eso, cayó de rodillas, con horror en su rostro. La contaminación había comenzado. Eva, presa del pánico, lo sujetaba de los hombros sin saber qué debía hacer, sin entender por qué su cuerpo reaccionaba así. Cuando ella lo mordió, su mente fue abierta en cada aspecto bueno y malo que hubiera. Cada acción y cada cosa fue procesada por su cabeza, pero no de golpe. Aun siendo el fruto prohibido, no la lastimaba ni la dejaba catatónica, le iba dando pequeñas porciones para digerirlas correctamente. Pero con Adán era totalmente opuesto. Su mente sufría por una especie de virus que dañaba su organismo, taladrando sus pensamientos con destellos horribles. Adán conocía de mejor manera el bien, pues nació de ello. Darle una probada del mal así de repente fue demasiado para su naturaleza. La sangre salió de su boca y nariz, sus ojos ahora se tornaban de un rojo enfermizo que dolía mirar. Su caja torácica sufría espasmos con una locura bestial, todo ante la aterrada mirada de Eva. Y lejos, dos figuras observaban el suceso con el mismo horror. Los cielos fueron abiertos con un ruido sordo, atronador. El Creador apareció. Nada volvió a ser lo mismo. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22, 24. Felicidad y alegría. Tristeza y dolor. Buenas y malas cosas. Fue esposo. Fue padre. Fue abuelo. Fue amigo. Fue maestro. Fue guerrero. Fue arquitecto. Fue el primer cazador. Fue cantante. Fue líder. Fue muchas cosas que si las contara le daría para todo un día, hasta más. Su vida fue muy larga. A decir verdad, tuvo cosas buenas como malas. Se cayó y se volvió a levantar. Perdió y ganó. Empeoró y mejoró. Conoció a personas y perdió a otras. Guardó rencor y aprendió a ser libre. Aprendió a tocar su guitarra. El primer hombre vio toda su vida pasar ante sus ojos. Recuerdos interminables se reprodujeron en su estado deplorable, mientras que para el mundo real solo pasaron unos míseros segundos. Padre, ¿por qué me has abandonado? Preguntó con débil voz, su alma llena de dolor, suplicando una respuesta que tristemente nunca llegó. Dios había desaparecido desde hace mucho y tal parecía que nunca volvería. Sabía que no había sido el mejor en los últimos tiempos, comportándose como un patán la mayor parte del tiempo y maldiciendo a diestra y a siniestra. Alguien así no se merecía el cielo, sabía que había fallado estrepitosamente con el plan que Dios tenía para él desde su creación. Bueno, no sería el único al que decepcionó. La había cagado, lo había arruinado.
No era ni la sombra de lo que fue en antaño. Muchos lo odiaban y podía culparlos, se lo había ganado. Parecía una escoria, un monstruo sin corazón. ¿Qué diría Eva si lo viera? ¿Rota? ¿Decepcionada? ¿Temerosa? Era mejor que no lo hiciera. Pronto, dejaría de existir. Porque no siento miedo. Estoy muriendo, pero no temo. Señor, escucho una voz clamar con desesperación. Sintió como le daban vuelta y tuvo que parpadear varias veces para ver mejor. Su sorpresa fue grande al observar a su teniente y mano derecha, Lute, arriba suyo, gritando con lágrimas en sus ojos. Nunca pensó verla así alguna vez. La Lute que conocía siempre procuraba ser fría y eficiente en las misiones, era leal y nunca mostraba debilidad por nada. Pero ahora... Adán. Ella estaba llorando, pidiéndole que reaccione mientras intentaba evitar que la sangre siguiera saliendo de su cuerpo. Solo tenía un brazo, algo en Adán se rompió al notarlo, pero estaba feliz que al menos siguiera viva. Lute no debía morir. Diferencia suya, que ya sabía que no le quedaba mucho tiempo. Resista, señor, lo llevaré de inmediato a que lo revisen. No se atreva a cerrar los ojos, solo resista un poco más. Habló entre respiros entrecortados, intentando ser fuerte, intentando no parecer tan patética, pero no podía. Su mundo se venía abajo y ella era una inútil que no pudo proteger a la única persona que le importaba. Me alegro de que estés bien, Lute, creo que no saldré de esta. Comentó con débil voz, algo que rompió el corazón de la exorcista al verlo en ese estado. No puede irse, no puede dejarlos solos. Adán sabía a quiénes se refería. Sus hijos. Sus descendientes. ¿Qué tiempos aquellos cuando se amaban? Sabían de los exterminios y muchos de ellos no estuvieron de acuerdo, incluso lo miraron con decepción al ser él quien los comandaba. Ya no volvieron a verlo como su padre, ya no era el hombre confiable que fue. Quedó solo, cayendo en un abismo del que nadie podía sacarlo. Su actitud los alejó, sus actos los hirieron. No es sorpresa que me haya quedado tan solo. Pensó, pero al ver a Lute, a esa chica dura llorando, rogándole, él lo entendió. Tenía a alguien que decidió seguirlo voluntariamente, que vio lo peor de él y aún así se quedó a su lado. Era dolorosamente cruel que lo viera ya en sus últimos respiros. Mis ojos se sienten pesados, Lute. No puedo resistir más. Le valía un carajo desperdiciar saliva, ¿qué más daba si de esta no salía? Solo habían dos muertes. La mortal y esta. Si volvía a morir, lo más seguro es que ya no volvería y se iría a la nada, un vacío existencialista donde vive la absoluta nada. Ni siquiera lo piense, señor, quédese conmigo. Quédese conmigo, lo sacaré de aquí, solo no se rinda. Clamó Lute, asustándose a cada segundo, sintiendo como las cosas se volvían cada vez peor. Nunca imagino que una mierda así pasará. ¿Cómo fue posible que este desastre ocurriera? Y ambos lo sintieron. Sintieron como la vida del otro se marchaba. No. Farfulló, haciendo presión en la herida del ángel con su único brazo, pero fue inútil. Gracias por todo, tetas pequeñas, gracias por nunca dejarme solo. Le dijo en un susurro que solo ella pudo escuchar, algo que junto con la última sonrisa que le dedicó provocó que un dolor como nunca antes apoderara todo su ser, al ver una sonrisa sincera en su jefe, no como las que siempre le daba. Una que venía de todo corazón. La mujer que permaneció con él hasta el final, que no se dejó engañar por Lucifer y que lo siguió incondicionalmente. La mujer que mantuvo su promesa, que lo acompañó en todo instante. La mujer que nunca lo lastimó. Padre. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Pensó el padre de la humanidad, para cerrar los ojos. Y en el último momento, creyó escuchar voces. Padre. Dijo Caín con un conejo en sus manos, listo para cocinar. Adán. Dijo una sombra llena de ojos. Papá. Dijeron Aclima y Azura, saltando de un lado a otro. Adán, dijeron Michael y Uriel, riéndose. Adán, dijo Lucifer con ojos rojos. Adán. Dijo Emily, abrazándolo. Adán, dijo Azrael, tomándole la mano. Señor. Dijeron sus chicas exorcistas, al unísono. Adán. Dijeron Será y los arcángeles con fastidio. Hijo.
dijo Dios, con su típico sombrero en mano. Adán. Adán. ¡Señor! ¡Resista, por favor!